Vamos a cubrir un poco de territorio, lo cubrimos ayer por lo menos para presentar esta información. Vamos a leer. Y le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Traslada a la mente de Adán de la consecuencia al pecado que lo había causado. Mientras el hombre sienta pena solamente por los resultados de su acción, no hay arrepentimiento, ni deseo de volver a la presencia divina. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? La forma en cómo fue constituida la pregunta elimina el pretexto de la ignorancia y también señala el hecho de que el pecado había llevado a cabo en violación directa de la provisión divina. Adelante, por favor. Estas dos preguntas creo que son muy importantes. Mucha gente que está involucrada en el ministerio no están haciendo esas preguntas hoy en día. ¿Has pecado? ¿Te has ido en contra de lo que Dios te dijo que hicieses? Y ellos evitan ese tipo de preguntas. Creo que principalmente el tipo de iglesia sensible al buscador, pero hasta que usted hace esas preguntas, la gente no puede tratar con el pecado y vencerlo y recibir perdón por ello. Así que esas preguntas son muy importantes. ¿Sabe lo que es interesante en el mundo de los negocios? Y Josh y yo estamos expuestos a eso. En los 40 y algo de años que he estado ahí, muchas veces en mi vida la idea siempre ha sido de reforzar las consecuencias positivas por las acciones correctas. Nunca parece que el área de tratar lo negativo por hacer lo malo está ahí. Uno siempre quiere animar y lo hacemos, queremos hacer eso cuando ministramos, cuando enseñamos, cuando predicamos, pero a la misma vez si nosotros ignoramos las consecuencias negativas, y creo que ahí es donde el modelo de los negocios ha entrado a esas iglesias y esos movimientos de crecimiento y esos seminarios, y ahí es donde han quitado el énfasis del pecado y las consecuencias del pecado. Por lo tanto, si los dejamos solamente con lo positivo, esto es maravilloso, grande, usted es maravilloso, fantástico, usted tiene el favor de Dios, ellos entonces tienen una interpretación errada de las consecuencias de vivir en el pecado y tratar de vencer el poder del pecado. Así que es algo engañador. No se puede tener el resultado positivo de Dios hasta que resuelvas el pecado y las bendiciones que Dios tiene, que Cristo nos da a través de su cruz. Solamente se puede resolver ese problema en la cruz. Voy a leer esto una vez más, ya lo leímos varias veces anteriormente. La prueba de nuestros primeros padres fue ordenada por Dios porque la prueba era esencial para su desarrollo espiritual y determinación. Vamos a leerlo otra vez, es muy importante. La prueba de los padres, Adán y Eva, fue ordenada por Dios porque la prueba era esencial para su desarrollo espiritual y determinación. Pero así como Él no quería que ellos fuesen tentados para su caída, tampoco iba a permitir a Satanás que les tentara más allá de su capacidad humana. El tentado, por eso, puede resistir la tentación. Ellos no tenían que haber fallado, no tenían que ceder a la tentación. Y eso es lo que tiene que ver con cada persona que cede a la tentación. Y a todos nos sucede en un momento u otro. No teníamos que hacerlo, así que tenemos que entender eso. Así que vamos a leer otra vez, Dave, por favor, donde te quedaste. Adelante. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En primer lugar, Adán culpó a Dios y luego culpó a Eva. Él recapitula la historia como si, a su criterio, se trata de cuestión de rutina, lo que él había de haber hecho. El hombre sigue haciendo esto mismo desde entonces. Quiero llevar esto a su atención. Como dije, ninguna persona tiene que ceder a la tentación. Y si el ceder sucede, usted simplemente hace una cosa mala peor al culpar a otras personas. La persona que peca es la persona que es culpable. Entienda eso. Y nosotros no tenemos que pecar. El Señor no permite eso. Satanás nos puede llevar más allá de nuestra capacidad, pero algo se debe de decir sobre esto. Y es que el derecho o el mal, o no es como lo quiero decir, pero la persona que cede o no cede, retrocede a Jesucristo y este crucificado. ¿Determino yo poner mi fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz?
o yo hago otra cosa. Allí es donde está el problema. Cuando la tentación está ante nosotros y estamos mirándolo cara a cara, en la mayoría de los casos es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. La decisión de lo que hacemos o no hacemos vuelve a eso donde ponemos nuestra fe. A ese lugar vuelve. Quiero enfatizar eso. ¿Ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? ¿O ponemos nuestra fe en otra cosa? Ahora, ahí es donde está toda la situación. Ahí es donde usted falla o no falla. Si su fe está en otra cosa, aparte de Cristo y la cruz, usted eventualmente va a fallar. Entienda eso. Tenemos que retroceder a donde el blanco de nuestra fe está, damas y caballeros. Es extremadamente importante. Y es la cosa más importante. Satanás estará en contra de usted en toda manera posible, pero donde usted falla o tiene éxito es donde está su fe. Allí está su fe, si está en Cristo o si está en la cruz. Disculpe, ¿está en Cristo y la cruz o está en mí mismo o en otra cosa? Allí es donde está la situación. Y tristemente, lamentablemente, la mayoría de los cristianos no tienen su fe en Cristo y la cruz, sino más bien en otra cosa. Ahora, escuchen eso, consecuentemente van a haber fallos. Tal vez no sea uno de los vicios, las apuestas, la inmoralidad o algo así, no es lo que quería decir, pero tal vez no sea la borrachera, tal vez no sean las apuestas, tal vez no sean el alcohol o las drogas o algo similar, sino que tal vez sea su propia voluntad, algo que no se ve, la autodeterminación, que yo quiero hacer las cosas a mi manera. Tal vez sea celo, envidia, el no perdonar, tal vez malicia. Puede ser cientos de cosas que nos están haciendo decaer. Pero la única manera de cómo usted va a tener victoria es si su fe está en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Es la única manera. Cuando su fe está allí, el Espíritu Santo, quien es Dios y puede hacer cualquier cosa, cosas que son imposibles para nosotros, Él las hace y no podemos, nosotros somos pobres seres humanos, pero el Espíritu Santo puede. Y usted dice, Él automáticamente no lo hace, yo soy lleno del Espíritu Santo. Él no hace nada automáticamente. Él no requiere mucho de usted, pero sí requiere una cosa, y eso es que su fe esté exclusivamente en Cristo y la cruz. Jesucristo es quien murió en aquella cruz y pagó el precio. Él pagó el precio que nosotros debíamos, pero no podíamos pagar. Así que Cristo debe de recibir la gloria. No yo, no usted, no el Espíritu Santo propiamente no va a tomar la gloria. No va a encontrar en ninguna parte de la Biblia donde el Espíritu Santo nos motiva a orarle a Él, a glorificarle a Él. Nosotros tenemos que glorificar a aquel que estuvo en la cruz y pagó el precio por nuestra redención. Sí, el Espíritu Santo es Dios. Él es valioso sin comparación. No podemos vivir sin Él. Pero estoy tratando de mostrarle la manera como Él obra, como Él opera. Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la cruz de Cristo y Él no va a operar fuera de esos parámetros. Usted puede ser lleno del Espíritu, hablar en lenguas mediodía o todo el día y tener dones del Espíritu, y eso puede ser verdad y correcto, y usted puede ser usado por Dios. Pero si su fe está en algo aparte de Cristo y la cruz, usted va a fallar. Satanás no es tonto, él sabe dónde está su fe. Y ese es el problema que tenemos hoy día con la humanidad, con los cristianos. El blanco de su fe está mal. Lo que está diciendo es tremendamente importante. La mayoría de la iglesia se concentra en las acciones. Y Sí. lo que usted ha dicho es que antes de la acción Así es. existe esa decisión de dónde está su fe. Así que no puede simplemente decirle no al pecado. No No, puede tratar no puede. simplemente con la acción. Tiene que volver al objeto de fe y eso controla lo que usted hace. El decirle no al pecado, y debemos de decirle no al pecado, pero no por la idea de que esta es mi victoria. Su victoria está en Cristo y la cruz, damas y caballeros. Si usted no cree eso, tiene verdaderos problemas y usted va a tener problemas muy serios. Satanás se va a aprovechar. Oh, yo estoy viviendo muy bien de esta manera. Bueno, no lo está. No lo está.
Lo que a menudo nos engaña, especialmente aquellos que no conocemos la cruz, y yo estaba en esta posición años atrás, pensamos que Satanás nos va a atacar en lo que nosotros pensamos que es nuestra área más débil. Pero las buenas nuevas para el creyente es que muchas veces en nuestra área más débil es donde confiamos en Dios más, pero Satanás nos ataca donde nosotros pensamos que somos fuertes porque entonces confiamos en nosotros mismos. Muy bien. Yo he hecho esto antes, yo puedo vencer esto, así que ahora Así tenemos un es. nivel de independencia porque esa es la área de nuestra fortaleza. Hemos tenido victoria ahí, así que podemos... Jesús claramente dijo que neguemos esas cosas. Y ese es mi punto. Así que mucha gente habla de sus áreas más vulnerables y más débiles, pero ahí es donde ellos confían más en Dios porque saben que no pueden vencerlo por sí solos. Han fallado aquí y allá. Son las áreas de fortaleza en nuestras mentes donde Satanás va a atacar, porque ahí es donde estamos confiando en Dios menos. Y por eso es a quién cedemos, a quién vamos a servir, sea obediencia al pecado para muerte o obediencia a Cristo para justicia. Es importante porque nosotros nos convertimos en siervos, en otras palabras, empezamos a vivir por eso, estar bajo esa carga. Las cargas de Cristo son ligeras y su justicia es fácil. El problema es el pecado, ese es el problema, y tenemos que saber lo poderoso que es el pecado, lo que está más allá de nuestra habilidad de resistirlo nosotros mismos, mucho más allá, por lo que tomó para resolver este problema, que es Dios encarnándose, ¿no? El considerar eso es algo casi incomprendible. Dios tuvo que encarnarse, Él tuvo que salir de la posición que Él tenía como Dios, Él era Dios. Y el tomar sobre sí los rudimentos del hombre y realmente venir a ser un mendigo, simplemente un mendigo. Israel, en el tiempo de Jesús, estaba rodeada de saduceos y otras tribus. Y si no eran parte de esos grupos, bueno, eran personas ricas, adineradas, y juzgaban a todo el mundo de acuerdo a su posición social o ocupación. Si se ganaban la vida trabajando con sus manos, eran considerados como peones o personas no intelectuales, y Jesús era uno de ellos. Él no cabía dentro de lo que ellos veían en la sociedad como aceptable. Él era el hijo de un carpintero, y eso era lo que él era, un carpintero, hasta que tenía 30 años de edad. Y el darle crédito a él, no, absolutamente. Este campesino, están diciendo que él es el Mesías, están locos. Esa era la actitud de aquel día, era la que tomaban. Así que cuando él fue a su pueblo o su ciudad de Nazaret, inicialmente lo escucharon atentamente, pero cuando se dieron cuenta de lo que realmente le estaba diciendo, que él era el Mesías, ellos pensaron, pero nosotros conocemos a este hombre, este es el hijo de José. Y lo hemos visto aquí durante años, él era el mismo muchacho que creció aquí, en esta ciudad, de este pueblo de Nazaret. Yo visité a Nazaret la última vez que estuvimos en Jerusalén, cuando empezamos a transmitir en televisión allí. Y Nazaret es un lugar muy bello, tal vez 2000 años atrás, muy antiguo, pero un lugar muy precioso, y ha crecido increíblemente, realmente tremendamente se ha expandido. Nosotros subimos al lugar más alto de la ciudad y estábamos viendo el valle de Megado, y realmente es un lugar sorprendente. Se puede ver casi hasta el Mediterráneo, casi se puede ver desde allí, y allí es donde Jesús fue criado, y donde estábamos encima de ese monte. No tengo duda que nuestro Señor, cuando era niño y cuando era joven, subía allí a esas áreas muchas veces para estudiar la palabra de Dios, para estar a solas con Dios. Y Nazaret es como una es como una urna, pero ahora han dividido esas áreas que cerraban la ciudad, y ahora es como, vamos a decir, es como que se ha cortado a ese monte que rodeaba la ciudad. Bueno, de todas maneras, Jesús era un campesino. Él no cabía dentro de sus puntos de vista, y la idea de que él fuese un Mesías habría que estar loco. Este hombre era un campesino, y ellos ignoraron los milagros sin precedentes que ningún ser humano jamás había llevado a cabo. Realmente Elías hizo unos cuantos, Eliseo doble de Elías, pero no era nada. En un día Cristo hacía más milagros que lo que ellos hicieron en todo su ministerio. Milagros de proporciones sin precedentes,
resucitando muertos. Realmente, ¿qué más poder quiere que ese? Y Jesús los ignoró. Él no les accedió a ellos en lo absoluto, los ignoró totalmente, como si no existían, y eso los molestaba todavía más, los airaba, porque Israel se postraba a sus pies, pero Jesús no, Jesús los ignoraba. ¿Y por qué hizo eso él? ¿Por qué, si él pudo haber venido con legiones de ángeles y gloria como el hombre no puede entender? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué lo hizo como lo hizo? Porque el problema del hombre es el orgullo. Ahí está el problema del hombre. El problema del hombre es lo que esos fariseos y saduceos habían cedido al orgullo. El orgullo en lugares y posiciones, y por eso la Biblia dice que los pobres le escucharon con gozo. Yo no me alegro que mis padres eran pobres, pero si hubiesen sido ricos, hay una posibilidad que nunca hubiesen caminado en el Evangelio. Muy posible no lo hubiesen hecho. Así que le doy gracias a Dios 1,000,000 de veces de que éramos tan pobres como, bueno, lo más pobre. Así que bien, vamos a continuar. Hermano Sager, en todo esto creo que es importante que podemos usar para medir la manera como vemos o tratamos o nos acercamos a nuestro prójimo, a aquel hermano o hermana en Cristo, la manera como nuestra actitud es y cómo los tratamos cuando sucede algún tipo de fracaso en su vida. ¿Cómo tratas a una persona que está por debajo de ti? Que piensas que la persona está así. ¿Cómo lo tratas cuando nadie más te está viendo? Como cuando nadie más te está mirando, observa lo que estás haciendo. Eso es lo que eres. Eso es lo que eres en ese momento. Y eso no es un buen testimonio. Nosotros debemos de entender que la persona que consideramos ser el más pequeño, el menos ante nuestra presencia, Jesús murió por esa persona. Él pagó un precio en la cruz del Calvario por su salvación, aunque nunca lo acepten, tal vez nunca lo van a hacer, pero aún así Él murió por ellos. Y debemos de considerar eso de la manera como tratamos a otras personas. Y yo creo que eso muestra lo que es una persona, de la manera como tratan a los demás cuando nadie sabe, cuando nadie lo ve, ¿no? Bueno, vamos a continuar, Dave. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Las dos preguntas, ¿dónde estás tú? ¿Y qué es lo que has hecho? Constituyen el problema humano, y quiero que nos detengamos aquí. ¿Dónde estás tú? ¿Y qué es lo que has hecho? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué es lo que has hecho? Eso fue directamente al corazón del problema. ¿Dónde él estaba? Ella estaba huyendo de Dios, huyendo a Dios. Yo recuerdo el día cuando, lo puedo recordar textualmente, no recuerdo mucho al respecto, pero sí recuerdo que mi mamá y mi papá estaban saliendo de la ciudad de Fairview, Luisiana, e iban a ir al sur de Texas, donde mi papá iba a establecer un negocio. La realidad es que ellos estaban huyendo a Dios. Y lo extraño de todo esto era que ellos no eran salvos. Ellos habían empezado a visitar una pequeña iglesia ya durante un año, pero no entregaban su corazón a Cristo porque mi papá quería ganar dinero. Y mientras ellos estaban conduciendo, saliendo de la ciudad, estaban cantando una alabanza que habían aprendido. Yo sé que el Señor abrirá un camino para mí. Extraño, yo todavía recuerdo ese momento. Yo sé que el Señor abrirá un camino para mí. Si vivo una vida santa, si hago lo correcto, yo sé que el Señor abrirá un camino para mí. Y yo recuerdo ese momento en mi vida después de tantos años. Yo tengo 85 años, eso sucedió cuando yo tenía 4 años. Y en ese momento mi mamá estaba cargando a mi hermanito que tenía 3 meses de nacido. Llegamos al sur de Texas y cuando llegaron allí, mi hermanito se enfermó de neumonía y también mi madre. Y mi hermanito murió. Y yo todavía puedo recordar el funeral. Fue un pastor de Asambleas de Dios. No sé cómo él llegó o cómo supo él que estábamos allí, no lo sé.
Tal vez mi papá llamó o algo así, no lo sé. Pero yo puedo recordar ver a mi papá mirando aquel ataúd, a ese niño de 3 meses, mi hermanito. Su pelo era negro, era lleno de rizos. En ese momento mi pelo era casi o blanco, el de él era negro, lleno de rizos. Y mi papá dijo, hijo, te doy mi palabra que yo te voy a ver en el cielo. Y eso yo nunca lo he olvidado. Y un mes después, mi mamá y mi papá hicieron eso. Ellos pasaron al frente en aquella iglesia y era que ellos estaban huyéndole a Dios. Ellos pensaban que estaban haciendo esto, aquello, lo demás, estaban huyéndole a Dios. Y amigos, donde quiera que usted vaya, Dios está allí. Usted no puede huirle a Dios. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Esa es la pregunta que Dios nos está haciendo a todos y a usted también. ¿Qué es esto que has hecho? ¿Y dónde estás? En este momento, lágrimas están llenando sus ojos en algunos de ustedes. Y sienten algo que no han sentido en mucho, mucho tiempo. Ese es el Espíritu de Dios que está tratando con su corazón. Yo voy a orar ahora. He orado con millones de personas alrededor del mundo en los últimos 60 años. Y vamos ahora a orar con usted. Yo quiero que usted repita conmigo. Los hermanos aquí le van a ayudar. Y yo quiero que usted crea lo que está diciendo con todo su corazón. Y todo su mundo cambiará. Cambiará para bien 1000 veces más. Ahora, incline su rostro, por favor, y oremos. Y repita conmigo, Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Las cosas que he hecho. Las cosas que he hecho. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Y límpiame. Con tu preciosa sangre. Con tu preciosa sangre. De toda injusticia. De toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca. Yo confieso. Yo confieso. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón. Yo creo. Yo creo. Que Dios le resucitó. Que Dios le resucitó. De entre los muertos. De entre los muertos. Y Él vive. Y Él vive. En este momento. En este momento. Acepto a Jesucristo. Acepto a Jesucristo. Como el Salvador de mi alma. Como el Salvador de mi alma. Y le hago. Y le hago. El Señor de mi vida. El Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra. Y de acuerdo a su palabra. Que no puede mentir. Que no puede mentir. Soy lavado. Soy lavado. Soy limpio. Soy limpio. Soy perdonado. Soy perdonado. Yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Alabado el Señor. Ahora yo quiero que usted llame a alguien el día de hoy. O vaya a ellos, no importa. Dígales que usted ha aceptado a Cristo. Le ayudará, le fortalecerá, le bendecirá. Y felicitaciones. Aleluya. Felicitaciones. Debo de decirle en este día, usted ha encontrado al Maestro, ha encontrado al Señor, alabado Dios. Y es vital que usted le cuente a alguien, porque eso le ayudará. Tal vez usted no lo entienda ahora, cómo le va a ayudar, pero definitivamente le ayudará. Alabado el Señor. No hay nada en el mundo como la experiencia de nacer de nuevo. Y que usted le cuente a alguien el día de hoy, yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Eso le ayudará, le fortalecerá y será una bendición sin paralelos. ¿Dónde está usted? ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Dónde está? Bueno, ahora puede decir, yo estoy salvo por la sangre del Cordero. Señor, yo no estoy huyendo más. Adelante, vamos a continuar, Dave. Y la mujer, la serpiente, me engañó y comí. Presenta a Eva ahora culpando a la serpiente. En esencia estaba culpando a Dios simplemente porque Dios había hecho la serpiente, la había creado. Tenemos entonces aquí a Adán culpando a Dios y a Eva, y Eva está culpando a la serpiente. Vamos a continuar leyendo. Y el Señor Dios dijo a la serpiente. Como vemos, no presenta ninguna pregunta o interrogación hacia la serpiente en lo absoluto.
Dios le juzga y es al oír esta sentencia que la pareja culpable escucha la primera gran promesa sobre Cristo. Por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las criaturas vivientes y entre todos los animales del campo. Se refiere a este animal que es posiblemente reducido del lugar y la posición más alta en el reino animal al más bajo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si de hecho la serpiente hubiese sido un instrumento involuntario en las manos de Satanás, entonces creo que el Señor no hubiese puesto maldición sobre este animal. Pero yo creo que la serpiente era el animal más sabio creado por Dios. En lugar de comer polvo y arrastrarse, como lo hace hoy día, caminaba erguida. Algunos dicen no es posible porque no tiene espina dorsal. Y bueno, Dios puede hacer cualquier cosa. No podemos descartar algo así porque Dios puede hacer cualquier cosa. Y yo creo que la serpiente era el animal más bello creado por Dios originalmente. Caminaba erguida y tenía el poder de hablar. Y tenía habilidad de razonamiento. Creo así, lo creo. Y si notamos, la serpiente no decía nada. No dijo nada. Pero ahora estamos llegando a una de las cosas dichas en toda la palabra de Dios más importantes. Hermano Swagger, pensemos en esto. Adán y Eva, especialmente Eva, no demostraron temor hacia la serpiente cuando se le acercó. No. No hubo esa tendencia a esconderse o a huir de ella. Ella pudo conversar con la serpiente y tener esa conversación. Satanás, y Josh habló de esto ayer, aún viene como ángel de luz cuando se acerca a nosotros y él no aparece algo como a lo que le tenemos que temer o huir. A veces nosotros abrazamos especialmente a aquellos que están en el mundo que no conocen a Cristo y aquellos que aún conocen a Cristo. Cuando le apela a su carne, le damos la bienvenida a eso a nuestra vida porque nos hace sentir bien. Una vez más, el engaño es exactamente lo que es engaño. Somos engañados a veces en pensar que, bueno, si yo tomo esta ruta religiosa, tengo que dejar todas estas cosas. Pero llega la serpiente, como lo mencionamos anoche, la idea de Urshala, de traficar esa mercancía para engañarnos, porque lo que él tiene supuestamente es más valioso de lo que nosotros tenemos, o aquella persona mundana, lo material. Así que él va a tomar de esos deseos que nosotros tenemos de tener algo, que Dios tal vez quiera que lo tengamos, pero la manera como lo recibimos es algo distinto a lo que Dios nos ha ordenado. O tal vez estamos tratando de conseguir algo que Dios no quiere que tengamos, así como sus padres huían de Dios pensando, bueno, la manera como yo puedo ganar dinero es de no sentir la convicción de Dios, porque tal vez hayan ideas de que si vas a servirle a Dios vas a ser pobre, y eso ha estado en la mente de la gente por mucho tiempo. Pero nuestro temor apropiado de Satanás no es de que lo huyamos, sino que nuestra fe tiene que estar en Cristo. Satanás solamente nos puede sacar del pacto de Cristo. Cada hombre está incitado por su propia lujuria. Si permanecemos en Cristo, ese lugar, ese escondite de Dios, como lo llama Moisés, descansamos en eso. Pero tenemos que entender que Satanás es mucho más sabio de lo que pensamos. Él todavía retiene la sabiduría y él era el ángel más sabio que Dios había creado. Así que estamos hablando de alguien que está mucho más allá de la habilidad del ser humano. No más allá de Cristo, pero sí de los humanos. No podemos entrar en su juego y ganarle. Exacto. Y yo creo que mucha gente trata de hacer eso, trata de ganarle, o tratan de someter su poder, y eso es lo que me preocupa mucho sobre ese movimiento místico que se está llevando a cabo hoy en día en las iglesias pentecostales. Joseph, usted lo conoció por ciertos individuos que le presentaron eso en sus estudios, quiero decir, que están usando las técnicas del mundo para tener una experiencia espiritual más alta, pero esas experiencias no son bíblicas. Nos abren al mundo espiritual del enemigo, lo cual una vez más llega como ángel de luz y tal vez lo haga sentir física o emocionalmente bien por un momento, pero las consecuencias son que usted se va a apartar de la cruz y lo que Cristo ha hecho por nosotros. No se puede tratar de vencer intelecto a Satanás porque va a perder. Lo que dijo Cristo, apártate de mí, Satanás, es la actitud que debe de tener el cristiano. Aún Jesús, cuando estaba siendo tentado en el desierto, cuando él respondía a Satanás en esa tentación, no era de su propio poder o fortaleza o lo que fuese. Sabemos claro que Jesús es Dios, pero
Él estaba sirviendo en un lugar representando al así hombre. es. ¿Y con qué fue que vino contra Satanás? Con la palabra de Dios. Nosotros no debemos de hacer nada distinto. No simplemente es que le citamos citas bíblicas al diablo. Mucha gente trata eso. Yo no sé si eso ayuda a nadie. Tal vez consuele a la persona, pero usted recitando o memorizándose escritura propiamente, no creo que eso necesariamente va a hacer que los demonios huyan. Pero cuando usted llega a ellos en el nombre de Jesús, eso es la diferencia. Lo que se está haciendo allí, Josh, se está usando la escritura como un talismán mágico y no es así. Así es. Dios no lo diseñó así. Eso es lo que se entra en la magia blanca. Buen punto. Y eso no es de Dios. Ahora, yo cito la Biblia todo el tiempo, pero en contra de Satanás, realmente él tergiversó las escrituras tratando de lograr de que Jesús fuese en contra de ello y el Señor citó la Biblia correctamente. Así es. Y eso es muy distinto a pensar de que es algún tipo de poción mágica que puedo decir y va a causar que Satanás huya. Nunca va a funcionar. Pero la lección que hay que aprender es que el creyente siempre debe de volver a la palabra de Dios por dirección en cómo seguir hacia el frente. Y la Escritura, claramente, en todo problema que enfrentamos, nos muestra a la obra consumada de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo se centra en el Calvario, está edificado en lo que Cristo hizo en el Calvario. Así que... Siempre. Y es tan poderoso lo que usted ha dicho cuando años atrás usted dijo algo así, no conozco la respuesta, pero sé que la respuesta está en este libro hablando de la Biblia. Eso es extremadamente poderoso y correcto. La iglesia en su totalidad, muchos cristianos, muchos se han apartado de esa manera de pensar, de esa posición. Dicen, no sé dónde está la respuesta o cuál es la respuesta, pero creo que está en la psicología o creo que está en esto y aquello. Pero la respuesta está en la palabra y si usted lee la palabra va a encontrar la cruz. Lo que le entregué al pueblo 10 minutos atrás, cómo el Espíritu Santo obra y cómo la fe de la persona siempre debe de estar en Cristo y la cruz. Tomó, estoy tratando de recordar ahora, 12 años o más para que eso viniese a ser. Y cuando el Señor empezó a abrir esta puerta, Él la abrió un poco a la vez. No fue todo inmediato, aquí está todo. No, fue un poquito a la vez. Primero me llevó a la cruz. Me dijo la respuesta que buscas la encuentras en la cruz. La solución que buscas la encuentras en la cruz. Y la respuesta que buscas se encuentra solamente en la cruz. Y nunca mencionó al Espíritu Santo en ese momento. Nunca lo mencionó. Y creo que tal vez pasaron 3 o 4 meses después, tal vez más. Mientras nuestra programación, en aquel momento estábamos en la radio, todavía lo estamos, pero teníamos un estudio en la palabra en radio en aquel momento. Y duraba 1 hora y 15 minutos. ¿Por qué era así? No lo sé, no recuerdo, pero durábamos 1 hora y 15 minutos al aire. Y en el cierre de la programación, tal vez 5 minutos antes de cerrar, tal vez, de repente el Señor habló a través de mí palabras que yo no conocía o entendía. Y me dijo, el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y Él no obra fuera de esos parámetros. Yo sabía lo que significaba eso, lo poco que conocía, yo sabía lo que significaba. Y recuerdo que Lauren estaba al frente de mí y me dijo, ¿me puedes dar algún versículo bíblico para eso? Y pensé yo, Señor, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Si lo acababa de escuchar segundos atrás, nunca lo había escuchado en otro momento. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y Él no opera fuera de esos parámetros. Y miré mi Biblia y estaba abierta en Romanos capítulo 8, versículo 2. Ese versículo brincaba. A mí me decía así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Desde ese momento hasta ahora he continuado aprendiendo y realmente he llegado al conocimiento de que no podemos agotar esto. No hay manera de agotarlo. Y le doy gracias a Dios cada día por todo lo que he aprendido, lo poco que he aprendido. Y mi mente, mi corazón está abierto a más y Él todavía me sigue.